Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Estamos contentos y gozosos por estar en la casa del Señor, dándole gracias que nos permite estar aquí en su casa. Es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Gloria al Señor. Tenemos ahora una clase muy preciosa. El título de la clase es Vivir en comunión con Dios. Mire qué precioso, hermanos. Esta es una bendición grande que nosotros los seres humanos tenemos. Vivir en comunión con Dios es lo más mejor, lo más precioso para el ser humano, para su creación divina, el tener la comunión con su Creador. Gloria al Señor. Vamos a dar inicio a la clase con una oración y, hermanos, esperamos que sea el Señor quien nos bendiga, quien nos ayude para desarrollar esta clase de la mejor manera posible, y creo que todos están listos para interactuar. Gloria al Señor. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor de gloria, porque nos permites, oh Dios mío, estar en tu casa, oh Dios, aleluya. Nos permites, oh Dios eterno, tener esa bendición, Señor, de poder llegar a este lugar temprano, Dios mío, para estudiar tu palabra, oh Dios eterno. Gracias por esta clase que tienes para nosotros, Señor, en esta mañana. Que seamos, oh Dios de gloria, oidores, y que no nos olvidemos, Señor, sino que podamos poner por obra tu palabra, oh Dios eterno. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo pido que bendiga, Señor, a los presentes, a los que vienen en camino, tráigalos con bien, oh Dios mío. Y siempre, oh Dios mío, mi petición, mi oración es que bendiga a aquellos, Señor, que no pueden venir, Señor, porque se les dificulta, Padre, que se conectan, oh Dios mío, para recibir la bendición, Señor, de tener la clase. Bendígales, Padre Santo, en gran manera. Aquellos, oh Dios de gloria, que por negligencia no vienen, Padre, que su Espíritu Santo les ponga en el corazón, oh Dios de gloria, el venir a su casa bendita, a aprender juntamente con nosotros, a estudiar estas clases que son tan preciosas, Señor, y de edificación para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a estar estudiando ahora todo el capítulo 1 y los primeros 2 versículos del capítulo 2 de Primera de Juan. Mire, hermano, qué precioso cómo Juan nos describe, cómo Juan nos enseña acerca de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice el capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aleluya. Mira, hermano, que aquí está hablando alguien que estuvo ahí a la par, junto, que caminó junto con el verbo de vida. Gloria al Señor. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, Amén, la cual estaba con el Padre y Aleluya, se nos manifestó. Amén, Amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Qué precioso como Juan nos expone, hermanos, qué es Dios, cómo es Dios y cómo nosotros debemos de comportarnos, cómo nosotros debemos de conducirnos en esta vida como hijos de Dios. Dios es luz, y si nosotros andamos en luz, hermanos, no hay tinieblas en nosotros. Dice la verdad central: los cristianos son llamados a una comunión con Dios y con otros creyentes. Así es que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y no tenemos comunión con los demás hermanos, algo anda mal. Algo anda que no está de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras dicen. El versículo clave, primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. ¿Cómo percibe usted esto? ¿Cómo percibimos, cómo sabemos nosotros que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Porque el que no conoce al Señor, ese no atina, le da igual. Y si nadie le ha comentado, si nadie le ha hablado, si nadie le ha explicado, sigue su mismo camino. Y algunos han oído, pero no han asimilado en su corazón. Algunos dicen, no, pues sí, Diosito y Diosito. Pero en su corazón no está. Y ahí está el problema. Digo. Sí, la pregunta que hiciste, ¿cómo asimilamos? Aquí, hermano Pedro. Primero, 3 cosas. Versículo 7, que fue cómo asimilamos nosotros. Si andamos en luz, primero, la luz todo lo manifiesta. Sí. En la luz no hay engaño, no hay mentira. Sí. Primero. Segundo, la comunión unos con los otros. ¿Somos verdaderos o no somos verdaderos? Pero, tercero, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, amén. Gloria a Dios. O sea, amén. Sin saberlo, quizás nosotros pecamos con el prójimo. Sí. Entonces quiere decir que hay mala comunión. Sí. Entonces no estamos en luz.
Porque no Porque hay sabemos. algo de tinieblas ahí. Sí, porque no se sabe. Pero si andamos en luz, como Él está En luz. en luz. Amén. Recordemos que el Señor se identificó, dijo, yo soy la luz. La luz. Sí, amén. Entonces, en Él no hay tinieblas. Y la comunión interesante los unos con otros, con los hermanos, esta congregación, Sí. dice, pero si hubiéramos por alguna razón De alguna pecados, manera, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia Amén. de todo arrepentimiento. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Y así, esto es así. Porque si estamos en luz, como Él está en luz, si nosotros andamos en esa luz verdadera, entonces no hay tiniebla en nosotros. Y si tenemos comunión los unos con los otros, hay un testimonio que se da. Y el testimonio que se da es de hecho, no solo de palabra. Porque hay veces que nosotros queremos hacerlo de palabra nomás, pero no, tiene que haber acción. ¿Por qué? Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? De todo pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder. Estamos comenzando un estudio de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Este libro del Nuevo Testamento fueron cartas escritas por el apóstol Juan en un tono afectuoso y pastoral para animar a los creyentes a permanecer fieles a la verdad, habiendo tenido la oportunidad de caminar con el Cristo encarnado. Juan describió a Dios específicamente como vida, luz y amor. También proporcionó ideas valiosas para la vida cristiana. La mayoría de nosotros sabemos lo difícil que puede ser conducir en la oscuridad. No podemos ver los obstáculos justo enfrente de nosotros o encontrar el camino que debemos tomar. Experimentamos miedo e incertidumbre. En esos momentos agradecemos aún un rayito de luz que nos haya en nuestro camino, nos ayude en nuestro camino. Si usted está en tinieblas totalmente, en lo oscuro, no se ve nada, y hay un rayito de luz, ese le da esperanza. Porque ya usted puede ver aunque sea poquito, pero en lo oscuro, ¿qué mira? Y el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, ¿verdad? No está en luz. No está en luz. Y tan fácil que es aborrecer al hermano. Eso es fácil. Por eso dice el Señor en su palabra, despiértate tú que duermes, Y te alumbrará. porque el que duerme está en tinieblas. En tinieblas, sí. Y te Está en alumbrará la oscuro. luz. Cristo. Cristo Jesús, aleluya. Es, hermanos, indispensable entre los cristianos andar en luz. Sí. Y estar en luz, como Él está en luz. Y lo importante es tener comunión los unos con los otros. Y esto, hermanos, abarca a todos. No nomás a los que están en nuestro contorno. Abarca a todos. Tener comunión los unos con los otros. La importancia. Y el verso 7 tampoco no abre la puerta para seguir pecando. No. Porque se puede interpretar de esa manera. Si el Señor me perdona, puedo hacer lo que yo quiera y Él me El cabo perdona. que me perdona. No, no es Pero así. no es así. No, Eso es estar en tinieblas. eso es estar en tinieblas. Porque seguro. un día todas las obras y todas las cosas van a ser manifiestas en luz En luz. en el Señor. No es una libertad para pecar.
No. Es un consejo para no pecar. Exactamente, es lo que dice. Para mantenerse en la verdad, para no pecar. ¿Por qué? Porque el que entiende de esa manera está agarrando al blanco. ¿Por qué? Porque si la muerte lo sorprende en pecado, ya estuvo, se acabó, se terminó. ¿Y de qué sirve estar militando y en un momentito se perdió? Entonces no hay que dar cabida a eso, sino que estar conscientes de que estamos en luz y que somos de la luz. Amén. Que somos de Cristo y que nosotros tenemos que permanecer en la luz. Permanecer en Cristo Jesús. En primera de Juan 1:5 el apóstol Juan dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este versículo proporciona una idea de uno de los muchos beneficios de caminar con Dios. Su luz ilumina el camino y guía a sus seguidores a descubrir la vida que Él ofrece. Su luz disipa el miedo y la incertidumbre. Sus seguidores experimentan una profunda paz al andar en la luz de su presencia. Al examinar cuidadosamente primera de Juan 1:1 a 2:2, descubrimos verdades invaluables acerca de la vida en comunión con Dios y unos con otros. Mire qué precioso, hermanos, y qué tan importante es la comunión de unos con otros. Pero la comunión para edificación entre nosotros. Por eso el apóstol aconsejó: cuando hablen entre ustedes, hablen salmos, hablen proverbios, canten cánticos espirituales, edifíquense el uno al otro. Cuando hablamos entre nosotros, eso es lo que tenemos que hablar. Pero hermanos, es tremendo cuando no hablamos de la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a comunicar cosas que no debemos, que al ratito vamos a llegar por ahí. No me quiero saltar hasta ese espacio. Pero entre nosotros tiene que haber comunión. Unos con otros. Y amarnos unos a otros. Ahora, en eso de amarnos unos a otros, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir amarnos unos a otros? Porque todos decimos, no, es que nos amamos unos a otros, pero en realidad, en esencia, ¿qué es amarnos unos a otros? El amarnos unos con otros comienza primero el respeto unos a otros. Amén. Porque si no hay respeto entre nosotros mismos, quiere decir que estamos todavía en las tinieblas. Porque aquí es bonito platicar de las cosas de Dios. ¿Verdad? Yo le pregunto a usted, a veces le mando un mensaje, ¿dónde está tal mensaje? Y al rato le digo, es tener una comunión de Dios, uno con otro. Pero también debe haber comunión entre nuestras familias. Ahora yo me pregunto, así como donde yo edificio donde yo vivo, ¿verdad? A mí me respetan porque a veces estaban tomando afuera y escondían la cerveza. ¿Qué da a entender eso? Que reconocen Que yo ando en los caminos de Dios. que es el Hijo de Dios. Obviamente, esto no va a ser solo en mi persona, en cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros. Que miran que ya no andamos en tinieblas. Amén. Y por lo menos una vez ahí Manuel me dice, oiga, ¿te quiero decir una cosa? ¿Sí? Que vino un fanático suyo. ¿Así? Yo no soy fanático de nadie. Él tiene su propio fan. Yo no, porque el que yo adoro Aleluya. vive arriba. Todopoderoso. No, él era del séptimo día. Pues vamos a platicar con él.
platiqué con él. De ahí estuve con una que hablaba de Dios. Dios tiene la obra en sus manos. Me la ganó uno de Testigo de Jehová. Y platiqué con ella. Se le enfermó el hijo. Mire, su hijo está enfermo. Si hubiera transmisión de sangre, no se lo voy a hacer, porque el doctor se equivoca. No, tenemos un doctor de doctores que nunca se equivoca. Amén. Amén. Todopoderoso. Hablar en las cosas de Dios hay que demostrarlo. Primero con la familia y con aquel platicando. Hay que vivirlo. Amén. Amén. ¿Tenemos que? Dígame. La comunión uno con otro. Estar pendiente del hermano, de la hermana. Tener esa comunión es una comunicación. Sí. Que este hermano, cómo está, cómo le va, algo así. Sí. Y aún la palabra del Señor en esto de la comunión, y que estabas hablando de que amaos los unos a los otros. No hay mayor amor que este, que alguien ponga en su vida por su hermano. Amén. ¿Estamos dispuestos nosotros a poner la vida por nuestro hermano? Wow. Buena pregunta. ¿Estamos dispuestos? Eso solo Cristo lo hizo. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Pero no lo hemos hecho. Es un mandamiento, que eso depende mandamiento. de cada quien. Ahora. Quiere obedecer, obedezca. No quiere obedecer, o es demasiado fuerte, o es demasiado eso, yo no lo puedo hacer. Entonces, estamos en tinieblas. Sencillo. Y si nosotros, hermanos, simplemente, fíjese cómo hasta dónde andamos de retiraditos, por un ladito, que simplemente, si el gesto que hizo la otra persona no nos agrada, ya estuvo, hermano. Y si habla de nosotros, peor todavía. En cierta ocasión me iba a hacer una visita, hermano. Yo iría allí, en la dirección. Y llamé a la que me dijo, no, dice, yo no voy porque esa casa yo no entro. Hermana, ¿Sí? ¿Hermana? fíjese. ¿Qué le pasa? Sí. Pues si no quiere venir, no venga. Llegaron otras dos que iban a hacer la visita, y la que iba a visitar iba de salida. Ya estaba en su ven. ¿Sí? Dijo, voy de salida, pero les voy a prestar que estemos bien traídos. Eso es lo bonito. Sí, sí. Que Dios tiene un propósito. ¿No? Y los otros platicamos con ellos. Dios tiene su propósito. Y hay que obedecer. Ahora, amarnos unos a otros. Amar quiere decir, hermano, perdonar. Porque Dios, por amor, mandó a su Hijo. Amén. ¿Para qué? Para que su sangre nos redima, nos perdone. Ahora, si Dios mandó a su Hijo y su Hijo cumplió con ese amor de Dios para nosotros, que murió, hermanos, que le hicieron al Señor mientras estaba ministrando, hermanos, lo afrentaban las tinieblas, y él soportó todo y hasta llegar al final a la muerte, y muerte de cruz. El 11º mandamiento para los judíos. He aquí, aparte de los 10, dijo el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En eso conocerán todos que sois hijos de Dios. Y que os améis como yo os he amado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, hermanos, no podemos perdonar a nuestro hermano, no podemos perdonar a nuestro prójimo, y todavía nos atrevemos a decir, no, yo no tengo nada con él, yo no tengo nada con él, pero no le hablo. Sí, yo no quedé. Tinieblas. Sí, yo no tengo nada con él, pero no lo quiero ver ni en caricatura. ¿Se cuenta usted? ¿Está en luz? ¿Anda en luz? No Como el tiene- Señor está en luz. No tiene luz. Entonces la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo?
Mire, hermano, que estos son puntos Solo cuando nosotros queremos, entonces. a nuestra manera y a nuestra conveniencia, y lo que el Señor dijo y lo que el Señor mandó, porque hay cosas, hermanos, que Él las dejó así como para que las analice uno, y hay cosas que Él dejó para que las haga Mandamiento. y no para que las discuta. Las órdenes son para obedecerse, no para discutirse. Y si nosotros actuamos de esa manera, ¿en qué estamos? ¿En luz o en tiniebla? Porque aquí no hay No hay medianoche. medianoche, no hay medias aguas. No hay media luz y medio oscuro, no. ¿Estamos en luz o estamos en tinieblas? ¿Cómo nos declaramos? En luz. Y si estamos en luz, pues hagamos las obras de la luz. Sencillo. Pero es que el hombre busca su conveniencia. Como digo el hermano, a la conveniencia. Aquí me conviene, mejor me hago de este lado. Mm. Ahora ya no me conviene aquí. Me hago para Me otro lado. conviene allá, mejor me voy para allá. Buscamos lo que a nosotros nos parece mejor. Como el cristianito que iba en el bus, ¿no? Ajá. Ajá. Estaba la muchacha a un lado y la viejita al otro lado. Cuando el bus daba vuelta para allá, el Señor te reprenda, decía, ¿no? Porque la viejita estaba aquí. Y cuando daba vuelta para el otro lado, Señor, hágase tu voluntad. Es que el ser humano es perverso. Así es. Perverso. A lo que le conviene. Y lo que no le conviene. ¿Qué es lo que tuvo que decirle Job a su esposa? Cuando le digo, maldice a tu Dios y muérete, le digo, mujer. ¿Acaso solo lo bueno hemos de recibir de Dios? Y lo malo no. Dios es Mire, justo. mire, hermano, esas palabras son para reflexionar, Sí. para entender. Dios es justo, como dijo el hermano. Vengo de vivirlo. Amén. Vengo de vivirlo hace unos días. Aleluya. Yo. Personalmente, experiencia vivida. Hermanos, tenemos que, no es que sí queremos, tenemos que amarnos unos a otros. Aunque en su intelecto humano se le haga difícil, dobléguelo. Es la carne. Es la carne. orgullo. Hay que doblegarlo. Es que son las cosas que tenemos que sacrificar. Es un amor sacrificial. Sí. Es que tenemos que sacrificar eso. Nuestro ego. Hacerlo a un Entonces lado. dejarlo así, sino vivir y acatar Amén. lo que es la palabra de Dios. Eso es sabiduría y conocimiento de Dios. De Dios. Amén. Que nunca lo vamos a alcanzar si no estamos Sí, no. aprendiendo, si no estamos escuchando de la palabra de Dios. Amén. Importancia. Lectura, oración, ayuno, hermanos. Porque hay veces que la carnita No quiero. se pone rebelde. Nunca. Y cuando usted quiere orar, quiere ayunar, la carnita le dice, no, bebé, así va bien. El puro enemigo. ¿Por qué? Porque la carne nomás mira para abajo, pero el espíritu siempre está viendo para arriba. Y ahí- Capítulo 1, sí, diga, hermano. Y en vez que hay una llamada, ay, ¿sabes qué? No sé qué, no sé, voy a orar. No, pero ahorita voy a llegar, ya tenemos tanto tiempo de no vernos. Ajá, y si no, platiquemos. Terminó. Ya, hasta ahí llegó la oración. Ese es el trabajo del enemigo, ya le robó la... Sí, sí. Dice el capítulo 1, versos 1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos hizo carne, se nos vino a hacer realidad en persona aquí, en esta tierra, se nos humanizó, estando con Dios vino y se nos humanizó. Los primeros versículos de Primera de Juan son un reflejo del primer capítulo del Evangelio de Juan, donde proporciona descripciones claras de los muchos eventos que presentó
que presenció mientras anduvo con Jesús. Considerar el Evangelio de Juan agrega un valor significativo al estudio de sus epístolas. Jesús es aquel que existe desde el principio, la palabra de vida, y aquel que es la vida misma. Amén. Declaró que los apóstoles habían oído, visto, contemplado y tocado al Cristo. Amén. Amén. Ellos experimentaron la palabra de vida misma y nosotros también podemos experimentarla. Juan enfatizó la realidad eterna de la existencia de Jesús con el Padre desde el principio, incluso antes de la Amén. creación. Amén. Luego Jesús se encarnó, haciéndose hombre, y la gente pudo verlo, escucharle y tocarlo. Amén. El Padre se dio a conocer a nosotros en la persona de Sí. Jesucristo. Amén. Y a través de Cristo abrió un camino para que tengamos comunión con Él. Amén. En Juan 17, el apóstol registró la oración que Jesús hizo por todos los creyentes, donde Él habló sobre la relación que tenía con el Padre antes de la creación del mundo. Le pidió al Padre que experimentáramos el mismo tipo de comunión con Él. Mire qué precioso, hermano. Que nosotros pudiéramos experimentar el mismo tipo de comunión con el Señor Jesucristo, con el Padre. Cuando Él oró, dijo: Padre, así como tú y yo somos unos, que ellos sean uno con nosotros. Mire qué preciosa oración, hermanos. Pidiendo al Padre que nosotros seamos uno con Él y con el Padre. Que nos amemos unos a otros. Que tengamos comunión los unos con los otros. De manera que tenemos que romper todo tipo de barrera. Que hay cosas, hermanos, que, miren, el enemigo es tan astuto que nos pone a sudar calenturas ajenas. Si a alguien le ofendieron y es de nuestro alrededor, pues nosotros también nos sentimos ofendidos. Ese tipo de lealtad no va. Al contrario, tenemos que exhortar con amor al que está ofendido, para que haya comunión los unos con los otros. Y una comunión divina, una comunión espiritual, una comunión, hermanos, que agrada al Padre. Fíjese, si el Señor Jesucristo antes de morir dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? ¿Por qué nosotros no podemos, hermanos, perdonarnos unos a otros? Y el perdón de unos a otros no es: yo lo perdono. No es ese. El perdón del que habla la Biblia es del corazón. Yo lo perdono del corazón. Y, hermanos, mire, actuar con el ofensor, el ofendido, como que no ha pasado nada. Eso es lo que Jesucristo hizo con nosotros. Después de ofenderle y hacer, hermanos, todo contra Él, Él nos trata con el amor tan grande como que no pasó nada nunca. Y sabiendo que nosotros éramos cosa seria. Aún los que nacieron en el Evangelio pecaron. Miren, o sea, eso es lo que el Señor nos manda. El perdón humano. Sí te perdono, pero no lo vayas a volver No a lo hacer. vuelvas a hacer. Jesucristo, el perdón de Él es. A lo Lo tiró a lo profundo profundo de la ¡Aleluya! Nunca más Gloria a Dios. Amén. acordarse. Nunca más acordarse de los pecados nuestros. Gloria a Dios. Amén. Ese es el perdón divino. Y ese es el perdón que nosotros tenemos Amén. que practicar. Amén. Practicarlo. Sí. Amén. O sea, no decirlo, practicarlo. ¿Qué tan difícil es?
anda en luz. Andar en luz. Así de sencillo. Andar en luz. Porque el que no anda en luz se le hace tan difícil, hermano. Está en tinieblas. Gracias, Señor. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano no le ha amanecido. Es mentiroso. Y el amor de Dios no está en él. No. Mira, hermano, esta clase, fíjense que no podemos pasar de aquí y tenemos mucho de qué hablar. Y está hablando un hombre que vivió. Está hablando un hombre que comió. Está hablando un hombre que vivió. Experimentó El Señor. en carne propia lo que el Señor les enseñó. Él es Dios. Amén, gloria a Dios. Versículo 3. De todas las cartas que hicieron los apóstoles, hermano, fue Juan el último. El último. Los tenía guardados en hablar del amor. Amén. Lo que Cristo sembró en él y lo que Cristo sembró en Juan, Cristo lo siembra en cada uno de nosotros. Sí, amén. Amén. Eso es así. ¿Qué resta de nosotros? Sujetarnos. Quiere decir obedecer. Amén. Amén. Obedecer. Ahora, ¿cómo vamos a obedecer algo que no conocemos? El que no lee la Biblia, ¿cómo va a obedecer lo que el Señor Jesucristo manda? Lo que Dios ordena. Si no la lee, no sabe. Por deducción, porque Dios ha puesto en nosotros, adentro de nosotros, por deducción, el que no milita en el Evangelio, cuando hace algo malo, sabe que hizo malo. ¿Verdad? Ahora, pero ya sabiendo las Sagradas Escrituras, inmediatamente el Espíritu Santo le redarguye y le dice, eso no está bien. Lo exhorta. Lo exhorta. ¿Verdad? Lo llama al arrepentimiento. Y ahí es donde nosotros inmediatamente pedimos perdón y buscamos la comunión. No solo con Dios, con nuestros hermanos. Con todos nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, no podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro prójimo. Y mucho menos mirar de menos a nuestro hermano, a nuestra hermana. No. Y mucho menos tener más concepto alto de nosotros mismos que el que debemos de tener o que el que nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se perfecciona ahí. Está en nosotros. Andamos en luz. Y si estamos en luz, como Él está en luz, hermanos. Porque mi prójimo es la imagen, La imagen de de Dios. Dios. Amén. Porque mi prójimo representa a Dios. A Dios. Como cristianos debemos de representar al Señor Jesucristo. Amén. Pero al que no es cristiano, entonces ellos tienen que ver En nosotros. en nosotros. Esa es Aún, la hermano, diferencia. aún la Biblia dice que los hermanos de la fe tienen que vivir más en armonía, amándose más. Más. Porque el mandamiento que dio Jesús fue que dijo, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, como yo me ame, así voy a amar a los demás. A los demás. Amén. Sí. Cuando vayas a hacer el bien, si es el que el hermano se está refiriendo, Ah, no cuando todos. vayas a hacer el bien, dice primero a los de la familia de la fe. Amén. Sí. A los de la familia de la fe. O sea, tus hijos, tus hermanos, Amén. tu prójimo. De ahí los demás Dice, van a ver y va a venir, bueno, yo quiero también ser igual que estos. amén. Mira cómo se ama. Yo quiero ser así. Yo también quiero tener ese amor, Ahí viene, portarme y así, se agregan ser más así. a la fe. Aleluya. Yo me acuerdo que ahora, hermano, en ese entonces no era cristiano, y él decía, yo quiero ser como fulano y sultano, hermano de la iglesia. Decía, yo quiero ser como ellos. Pero él no había conocido la palabra. Y un día se entregó, hermanos, y hasta la fecha está militando. Testimonio. El testimonio, Vivo. hermanos, se ve, se conoce. Ahora, ¿qué testimonio damos nosotros?
a través de nosotros el nombre de Dios es glorificado o vituperado. Sí. Así es. ¿Qué testimonio damos? ¿En qué estamos? ¿En luz o en tinieblas? Ujú. Porque el que no ama a su prójimo, en tinieblas se ha quedado. Así es. ¿Y qué es lo que dice ahí? Ama a tu prójimo si él te ama a ti. ¿No? Lo entendemos perfectamente bien. ¿Por qué no lo practicamos? Porque yo no sé si solo yo soy el que no lo practico a su totalidad, pero hermanos, tenemos que hacerlo. Pues sí, porque también la palabra dice que si no amamos a nuestro hermano que estamos viendo y decimos que amamos a Dios, ¿cómo Que no lo vemos. no lo vemos? Entonces, ahí es donde está. Miren, de ahí, dígalo. Y la hipérbole del Señor Jesucristo fue, todavía está más arriba. Si viene alguien, dice, y trae anillo, y todo eso, y viene ese callado. Bien No, vestido. tú pasa para acá. Lo Aquí sientas está en un lugar privilegiado. y llega otro. Y con ropas andrajosas. Entonces así le dices tú, quédate allá. Y si hay chance, pues vas a estar al estrado de mis pies, pero todavía no. Primero espera. Entonces, A ver si llega otro mejor que tú. ¿qué diferencia hay? Y hacemos. Por apariencia, entonces. Se van por hacer como dice este. ¿Sabes qué? Y yo lo vi en mi familia. Ay, que llevo un regalo, tengo que ir a comprar un regalo así, porque $600, $800. Le digo, oh, man, si con eso yo pago como 4 meses de mi renta, y voy para un regalo. Dices, Para un no, regalito. dice, que no miras que yo le voy a dar este de 800, pero ella me va a dar uno de 1200. Ah, pues ahí está la conveniencia. O sea, en el Señor, hermanos, el asunto es diferente. Diferente. Y además el Señor dijo, invita a comer a aquel que no te puede invitar de regreso. No puede regresar, ¿no? Ajá. Porque si invitas al que te va a llevar, si tú lo llevas al Olive Garden y él te va a llevar al Red Lobster, pues ahí está tu recompensa ya. ¿Cuál es tu recompensa? Ahí está ya. ¿Qué más? Pero, hermanos, en cuanto a andar en luz y amarnos los unos a los otros, eso, hermanos, lo tenemos que tener bien claro, porque el Señor fue bien específico en eso. Y el apóstol Juan nos lo enseña y nos lo recalca cuidadosamente. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en luz. Hermano Julito, léame el versículo 3, por favor, varón. Aleluya. Primera de Juan. Primera de Juan. Hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre, con el Hijo Aleluya. Jesucristo. Gloria Amén. al Señor. Mire esa comunión, qué conjugación, hermano. Preciosa. Con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Y entre nosotros, entre todos nosotros. Cuando comenzó a escribir su primera carta, el apóstol quería recordarles a sus lectores la enseñanza de Jesús y establecer su autoridad sobre este tema al mencionar el tiempo que había pasado con Jesús. Habiendo vivido junto a Jesús, Juan comprendía que la manera tangible, la riqueza de la relación entre el Padre y el Hijo, el Evangelio de Juan registró las palabras de Jesús cuando se describió a sí mismo como la vid verdadera y el Padre como el labrador. Juan nos ayuda a comprender cómo experimentar la vida abundante y fructífera mientras nos mantenemos firmemente conectados a través de la relación con Jesús. Amén. En esta misma porción de la Escritura, Juan registra la invitación de Jesús a vivir en Él
y permanecer en su amor. Jesús también desafió a sus seguidores a amarse unos a otros. La comunión que disfrutamos con otros creyentes se fundamenta en el amor que nos han mostrado el Padre y el Hijo. Este amor es abnegado y fructífero, no voluble ni superficial. Se fundamenta en Jesús y su sacrificio por nosotros, no en nuestras preferencias personales o similitudes que disfrutamos en los demás. Podemos experimentar esta profunda conexión espiritual con personas de diferentes edades, etnia, educación, nivel socioeconómico, puntos de vista políticos y preferencias culturales solamente a través del amor de Dios. O sea, no importa a qué rango pertenezca o en qué nivel esté, el amor de Dios es el mismo en el rico, en el mediano y en el pobre, en el que es intelectual y el que no es tan intelectual, por no decir otra frase un poco peyorativa, ¿verdad? Pero el amor de Dios en nosotros es el mismo y lo tenemos que mostrar entre nosotros. Y el apóstol Juan, Mateo escribió su evangelio para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos, pero Juan es para la iglesia. Para la iglesia. Amén. Es para nosotros. Para nosotros, Y era pastor en Jerusalén. Esta es una carta general para todas las iglesias, la primera carta de Juan. Sí. Segunda y tercera son pastorales, para Amén. la iglesia pastoral, pero este es Amén. para nosotros. Este es para la iglesia, para nosotros. Y ahí, hermano, nos enseña tantas cosas, tantas verdades profundas que nosotros debemos de practicar. Y la más importante, hermanos, es que nosotros entendamos que debemos de andar en luz y que debemos de amarnos unos a otros como Dios nos ha amado. Amén. Ese es todo el tema. Lo dice en Corintios, hermano. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos El amor. Es el es amor. el amor. Fíjese. Bien claro. O sea, nosotros podemos saber y experimentar estas cosas. Que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos el amor de Dios, Padre, amén. el Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo debemos nosotros demostrarle ese amor? Porque nosotros podemos decir, yo tengo amor y yo los amo, pero en la realidad, adentro de nuestro corazón, haciendo conciencia en nuestro espíritu, ¿es real en nuestra vida el amor del Padre? ¿El amor del Hijo? ¿Es real en nuestra vida? ¿O todavía hay ahí poquito que se va y se viene? Diga, hermano. Sí, ¿cómo fue el versículo que dijo el hermano Julio? Ahora Permanecen la fe, la Ajá. esperanza y el amor. Estos tres. Ok. Allí, ¿cómo vamos a mostrar el amor? No crees, no obras. No ahora, muéstrame tu fe, muéstrame tu amor sin obras, y yo te mostraré mi fe Mi amor con obras. con obras. Amén. No es solamente hablar. Es que no hay otra manera de mostrarlo. ¿Cómo? Tenemos que amar, como dice la Biblia, como el Padre nos ha amado. Y en Juan 15:9, que la guía ahí Sí, lo dice trae. también, dice como el Padre que me ha amado, así también, Así también. yo os he Ajá. amado. Ah. Permanecer en mi amor. Ujú. Amén. Porque el Padre nos ha amado, dando a su Hijo para que nos perdone, Para para que por perdonar. medio de Él fuéramos perdonados nosotros. Es Y que mostrarnos. por amor Por fue amor. todo hecho. Mostrarnos ese amor. Amor que nosotros debemos de practicar.
Hace unos 4 domingos, entonces escuchamos de los 4 amores. El amor ágape, el amor gato, el amor filia y el amor eros. Ágape es el primero. Sí. Porque el Señor no escatimó ni a su propio Hijo por amor. Por amor. A vos y a mí. Sí, Y a todos. a todos. Amén. Es que ese es el amor de Dios. Y nosotros lo tenemos en nosotros. ¿Qué resta? Practicarlo. ¿Y cómo lo vamos a practicar? Demostrándolo. Demostrándolo. Pero si Él vive en nosotros. Obvio, estamos en Si luz. estás en luz, si no, si Estamos en luz. Pero si no lo practicamos, ¿qué es lo que estamos diciendo? lo hacemos a él mentiroso. Allí va la cosa. Por ahí va el asunto. Mire lo que dice el versículo 4 de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cómo se va a cumplir ese gozo? Mire lo que dice. Juan deseaba que conociéramos el mismo gozo que experimentó en la relación con el Padre y el Hijo. El registro de Juan sobre la enseñanza de Jesús en Juan 15 también describe el gozo de esta comunión única. Escuche de nuevo las palabras de Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Sí. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo O sea, más. os he amado. Amén. Aleluya, qué precioso amor de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo se cumple el gozo del Señor en nosotros? Haciendo la voluntad de él. Amándonos, para que vuestro gozo sea cumplido, así como yo y el Padre nos amamos y yo los amo a ustedes, ustedes se amen también, para que el gozo sea cumplido, para que este gozo, el gozo del Señor. ¿Y qué es lo que produce en nosotros el gozo del Señor? Fuerza. Nos fortalece, nos da ese ánimo para seguir adelante. ¿Y seguir adelante en qué? En el amor. Y el gozo de Dios cumplido en nosotros nos permite que nos amemos unos a otros. Con amor genuino, con amor espiritual. Como yo les digo, repetidas ocasiones lo he dicho, aunque no le caiga bien, porque hay veces que la sangre como que no congenia, ¿verdad? Mira uno a la persona y la persona lo mira a uno y choca y nomasito. Ámelo, ámela. Ese es el mandamiento. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. No importa cómo se comporta el prójimo, no importa cómo se conduce el hermano, la hermana, ámelo, porque ese es el mandamiento del Señor. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque el Señor lo dijo en muchas ocasiones, que nos teníamos que amar entre nosotros.
Y los apóstoles, hermanos, lo recalcaron muchas veces, que el amor entre nosotros era primordial. ¿Y en qué van a conocer las gentes de que somos hijos de Dios? Os améis. Que nos amamos. Pero mire, hermano, qué terrible cómo nosotros hacemos que el nombre de Dios sea vituperado, porque no nos fijamos para abrir la boquita. No nos fijamos. Y los impíos oyen. Además, hasta además. ¿Y qué pasa entonces? Para ¿Qué ser pasa? Como este. Es lo primero que dicen. ¿Y yo qué voy a ir a hacer a la iglesia? Si para hacer, miren, yo tengo un vecinito que es cristiano, y ese porta peor que yo, y habla hasta por los codos. Santo. Por culpa mía el nombre de Dios es vituperado. Entonces la luz no está en mí. Y como es que voy a la iglesia y pretendo decir o mostrar que soy cristiano, y la luz del Señor no está en mí, ¿qué testimonio estoy dando? ¿Estoy mostrando el amor que Dios puso en mí? Pero yo hermanos, hay veces que pienso para decir las cosas. Pues luego, Señor, no me permitas hablar algo que no vaya a edificar a nadie. Mejor ayúdame, Señor. Perdóname cuando nomás abro la boquita así, con mi insensatez. ¿Por qué? Porque, hermanos, es preciso que nosotros demos testimonio que el Señor Jesucristo vive en nosotros. Que el Señor Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Dios. Y que Él nos ama, nosotros lo amamos a Él y por tanto amamos a nuestro prójimo. Y es la única manera como el prójimo dice, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como ella. Y hablan y dicen, ¿te has fijado en fulana? Si es diferente, ¿verdad? Es que dice que es cristiana. Y el otro dice, con razón yo sentí algo diferente cuando la miraba. Sí. O cuando lo miraba. ¿Por qué? Porque el Espíritu, hermano, da testimonio. Y la gente lo ve, lo conoce. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Y cuando el amor de Dios está en nosotros, nos amamos unos a otros. Con el amor con que Cristo nos amó. Podíamos pensar erróneamente que la felicidad y el gozo son la misma emoción. Sin embargo, la felicidad suele depender de la abundancia y las circunstancias fáciles. El tipo de gozo que experimentamos en una relación cercana con Dios no se basa en nuestras circunstancias, siempre cambiantes. Saber que nuestros pecados fueron perdonados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz nos abre el camino para encontrarnos con Dios de una manera profunda y personal. Juan entendía esta estrecha relación basada en el gozo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo interminable se produce a medida que se fortalece nuestra confianza en el amor de Dios por nosotros. Nuestra confianza en su amor crece así como crece nuestra fe en que Él está obrando todas las cosas, incluso las más difíciles, para nuestro bien. Esto trae un gozo que está por encima de nuestras circunstancias actuales. Y cada día, conforme leemos y meditamos en su palabra, su verdad nos fortalece y nos da gozo. ¿Cómo? En su palabra, hermano. Y ese gozo es un gozo que viene de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Leyendo, orando, platicando entre nosotros la palabra de Dios.
Si vamos a platicar, hermanos, entre nosotros, que sea para edificarnos Amén. unos a otros. Pero nosotros, hermanos, regularmente, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos del chocolate, de los frijoles, del arrocito a la valenciana y de muchas otras cosas, y al último terminamos en chambre, hablando del prójimo, Pulgas del perico. hablando de otras cosas que ni convienen como hijos de Dios. Ahora, el que no es hijo de Dios, pues es zumba marumba, ¿no? Ahí va. Pero los hijos de Dios, no. Una recomendación muy clara que nos hace la Biblia, que nosotros debemos, hermanos, demostrar en cualquier circunstancia el gozo de Dios que ha puesto en nosotros. Sí. Aunque las circunstancias sean difíciles, ese gozo está en nosotros, hermanos. Porque hay veces que pasamos por unos momentos, hermanos, emocionales, momentos difíciles, pero fíjese que el gozo del Señor está en uno. Hay veces que le viene la mala noticia. ¿Aló? ¿Sí? Ay, soy tu jefe, estás despedido. Bye. ¿Qué? Así nomás. Y se queda uno como... Pero en eso el gozo del Señor viene a uno, y la paz, tranquila. Gloria a Dios. El Señor tiene algo mejor para mí. Así es. Así. El que está en luz. Ahora, el que anda en tinieblas, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí se acuerda de Dios mío, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y empieza a desesperarse. Y hay algunos cristianitos que actúan así, hermano. Ay, y ahora, Dios mío, y aquella cosa que... ¿Y dónde está la confianza del Señor? ¿Dónde está el gozo de Dios en su vida, en mi vida, en nuestra vida? La palabra. La palabra. Dígame. Acabas de leer aquí que la felicidad está en la abundancia. Es una abundancia ficticia. Circunstancias fáciles. Claro, cuando te llega una noticia así, ya no van a ver aquellos viajecitos, ya no van a ver esto, ya no va a ver aquello. Sí. Todo eso ahí. Porque su felicidad y su gozo están en las cosas. Ya no va a poder ir al Ya dice, McDonald's. dice un maestro, dice, sí, hay que darle gracias a Dios por las cosas que tenemos, pero las cosas son para usarse. Sí. Pero hay que darle gracias a Dios por la vida La vida que Él nos Amén. da. Porque si tenemos vida podemos disfrutar las cosas. Sí. Pero si tenemos cosas y no tenemos vida, no tenemos gozo, no tenemos paz, de nada sirve. De nada sirve. Imagínense, hermano, ¿de qué le sirve a uno ya tirado en la cama? No. Ya a punto de pasar al otro lado. Fíjense que nadie de los que están ya por morirse, nunca piden, oh, tráeme el statement del banco, a ver cuánto tengo. No. Oh, mira, acuérdame de las cosas buenas que hice. Nadie. Oh, ¿cuántos seguidores tengo en el Facebook? Ya está muriendo. Lo único que quiere es estar en paz con Dios. Es lo único que desea. Sí. Y ahora, nosotros que tenemos la oportunidad de andar en luz, andemos en luz. Amén. Caminemos en Señor. luz. Tengamos comunión entre nosotros. Pero mire, hermano, a mí esta vergüenza me da que hay veces que ni nos hablamos, hermano. Por tiempos pasamos que ni nos hablamos. Y ahora, después de la pandemia, el asunto es peor. Antes de la pandemia yo me acuerdo que hablaba con un montón de gente, hermano. Tenía bastantes amistades con quienes hablaba. Mire que después de la pandemia, hermano, yo no sé qué pasa. Pero ya ni chance de hablar mucho. Como que nos ocupamos en otra cosa. Tremendo. Todo cambió. Pero que el amor de Dios en nosotros no cambie. Que permanezca. Que el amor de Dios en nuestras vidas esté siempre fuerte.
¿Para qué? Para que nos podamos amar los unos a los otros. Para que podamos nosotros, hermanos, tener esa comunión como el Padre con su Hijo y su Hijo con nosotros. Que nosotros la tengamos también con ellos. ¿Para qué? Para que esa comunión entre nosotros sea amena, sea de edificación, sea preciosa. Juan 8 al 10. Aleluya. Versículo 8, 9 y 10. Si lo tiene, lea. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Santo Jehová. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito sea Dios. Wow, hermano, mire qué tremendo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él. Nos engañamos. ¿Se cuenta usted? ¿Cómo? ¿Qué beneficio tenemos de engañarnos nosotros solos? Y aparte de eso, quererle hacer a Él mentiroso. Si es terrible que vengan y nos engañen, nos dicen una mentira. Eso es terrible. Pero engañarnos a nosotros mismos Peor. es peor. Y quererle hacer mentiroso a Él, No. ya estuvo. ¿Qué más? O sea, si vienen y me engañan a mí, es culpa suya por echarme mentira y me engañó. Pero si viene y me vuelve a engañar, ya es culpa mía por creerle su mentira. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar eso? ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Para no engañarnos a nosotros mismos. Hacer conciencia, hermanos. Hacer conciencia de a quién servimos, de a quién pertenecemos, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. No. Pertenecemos a un Dios todopoderoso, Sí es. Amén. a un gigante, a alguien que no hay nadie encima de él, a alguien que gobierna todo, creó todo, a Jehová Dios de los ejércitos. A Él pertenecemos. Entonces, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, ¿sí? Es que mientras estemos en este pedazo de barro, estamos expuestos a pecar. Sí. Estamos expuestos. Por eso no tenemos que tener el mayor concepto, porque yo también puedo ser tentado igual que los demás. Amén. Mientras estemos en este cuerpo. Por eso si decimos que no pecamos, nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque estamos en este cuerpo todavía. Sí. Por eso viene el proceso de la justificación y de la santificación. Amén. Apartarse del mal. No pecar. No pecar. Ese es Pero esa es sabiduría que viene de parte de Dios, conforme al conocimiento, su palabra. de la palabra del Señor. Amén. Dice nuestro expositor. El primer paso para experimentar la comunión con el Padre es reconocer que somos pecadores. La salvación ocurre en el momento en que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, Amén. que murió por nosotros, Sí, amén. y confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Este es un regalo maravilloso e inmerecido. No podemos ganarnos ni hacer nada para merecerlo. Sin embargo, la confesión no termina cuando empezamos a seguir a Jesús. Toda relación establecida con Dios debe incluir confesión continua cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Juan nos asegura que Dios es fiel Amén. para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la verdad es que seguimos pecando incluso después de nacer de nuevo. Algunos ejemplos.
Y aquí quiero que usted me ayude, por favor, porque usted sabe que mi mente no es tan brillante, ¿verdad? No sé si a usted les ha pasado, a mí sí me ha pasado, yo llamo. ¿Qué tal, hermano, hermano? Estoy acá, vos aquí, dile que no estoy. Mentira. ¿Y qué dice la criatura? Dice mi mamá que no está, ¿verdad? Tremendo, es tremendo. Mire el primer punto que tenemos. Tenemos 5 puntos aquí. El primero, permitimos que el miedo tome el lugar de la fe. ¿Por qué? Porque hemos de permitir que el miedo tome el lugar de la fe. Si la fe mueve montañas. En primer lugar, en el cristiano no existe el miedo. No debe de existir. No debe. Es el temor a Dios. El temor a Dios. Pero eso, tener miedo, entonces hay culpabilidad. Hay culpabilidad, eso implica culpa. Y ese es el problema. Que dejamos que nuestra culpabilidad nos gobierne. Y la culpabilidad nos quita el gozo de la salvación. Se pierde la fe. Si no hay arrepentimiento. Se pierde la fe. Miren qué tremendo, hermanos. El miedo en el cristiano no debe de existir. Cuando uno está pasando una dificultad, lo que se siente es lo que dice la palabra de Dios, que dice que se turba vuestro corazón. Sí. Por eso dicen, no se No turbe se vuestro turbe. corazón. Lo aconseja. Ni tenga miedo. Ni tenga miedo. O sea, que no se ¿Por qué? preocupe. Porque en el cristiano no debe de existir ni el miedo ni la duda en cuanto a Dios. Ahora, tenga duda en cuanto a lo que escucha por ahí, donde anda poniendo las orejas donde no debe. Pero en cuanto al Señor, no hay duda porque Él es todopoderoso y Él es nuestro Dios, es nuestro galardonador. Segundo punto, póngale atención. Nos enfadamos y decimos palabras hirientes. No sé si solo a mí me ha pasado. Pero ¿por qué nos enfadamos? ¿Y por qué decimos palabras hirientes? Antes. ¿Qué quiere decir eso? Que somos vulnerables. Tenemos que tener más madurez espiritual. Hay que madurar. Ahora, ¿por qué no maduramos? No leemos, no estudiamos. Porque no leemos la palabra, porque no buscamos de Dios. Y hay varias cosas que nosotros debemos de hacer, hermanos, en nuestra vida cotidiana. Cancelar cosas que no nos conviene como hijos de Dios. Cancelarlas, quitarlas. Cosas que no nos convienen como hijos de Dios. Entonces, cuando hacemos eso, entonces no nos enfadamos, sino que nosotros permanecemos en la verdad. Ahora, otro punto, tercer punto. Póngame atención en esto, por favor. Tercer punto. Chismeamos sobre un compañero de trabajo o miembro de la iglesia. No sucede entre los hijos de Dios. Porque nosotros vivimos en luz y estamos en luz. Y al que está en luz, ninguna tiniebla hay en él. Lo dice la Escritura. Al que está en luz, no hay tinieblas. Y el que está en tinieblas, es que no existe la luz en él. ¿Y qué quiere decir eso? Es que la luz de nuestro Señor Jesucristo tiene que brillar en el Hijo de Dios. Debe de brillar en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la luz. Y usted llega al cuarto oscuro, no ve nada, prende la luz, inmediatamente se ve todo. Así es el Hijo de Dios. Fíjese que antes
no se podían acercar a un leproso, no se podían acercar a alguien que estuviera mal, ni a un muerto, ni a nada, era la ley. Y el Señor Jesucristo se acercaba y los tocaba. Y no se corrompía, no se contaminaba, sino que al contrario, había un efecto de eso. No, amén. Llegaba con el muerto, levántate, se levantaba. Llegaba con el leproso, lo sanaba. Sano. O sea, había un efecto con eso. Cuando que los religiosos decían, no, no puedes tocar. Inmundo, lo declaraban inmundo. Se puede decir, hacer una comparación de que esa era la oscuridad. Esa era la Esa era la oscuridad. oscuridad. ¿Sí? A eso voy. Y llegó la luz. Llega la luz y disipa la oscuridad. Se desaparece la enfermedad. Se desaparecen las tinieblas. El muerto resucita, la muerte sale huyendo. Y eso en nuestros días es real. El mismo Señor Jesucristo es. Amén. Entonces, hoy y por los siglos. Amén. Y para la iglesia es el mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo Señor. Entonces, donde Él está, no tiene que haber contiendas, no tiene que haber disensiones, no tiene que haber chismes, ni murmuraciones en contra de su prójimo. No debe de existir. No. Cuarto, emitimos juicio injusto sobre una situación que no entendemos completamente. ¿Cómo podemos nosotros saber esto? Juzgamos solamente por... Hemos escuchado algo. Por algo que se oyó. Ajá, pero nosotros no estamos seguros. Y regularmente lo que se oye lleva pata y cola. No es lo que se dijo. Tal vez alguien dijo una cosa y el que ya no la mencionó a nosotros en reventa, ya le puso, le aumentó poquito. Y entonces nosotros juzgamos. Y ese es un problema serio. Es que a veces, hermano, no comprendemos lo que la persona dice, pero ni nosotros mismos lo comprendemos. ¿Y cómo juzgamos si no sabemos? Es que el pecado es progresivo, Aumentando. va aumentando. Primero está miedo, toma el lugar de la fe. Después miedo, palabras hirientes. Después chismes. Después juicio. Juicios. No juzguéis Sí. para que no seáis juzgados. Desde allí Amén. está mal. Y todos estos efectos son productos de las tinieblas. De las tinieblas. Y el último es ser apático. Somos apáticos ante el sufrimiento de un amigo. Miramos al amigo, al prójimo, sí, bueno. Y peor si el sufrimiento es a causa de un pecado o a causa de algo que llega. Perdón que Sí. me interrumpa. Aún ni porque estés algo que esté pasando, lo primero que se escucha decir, pecó. Sí. Y aunque no haya pecado, pero está pasando por un problema, dificultad, tiene algo que lo está agobiando. ¿Y qué es lo que regularmente la gente dice? ¿Qué es lo que uno dice regularmente? Castigo de Dios. Dios lo está castigando por pecador. Y si es verdad que cometió pecado, merecido se lo tiene. Ayúdanos, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para hacerla de juez? Si nosotros no somos jueces. ¿Verdad? Ahora, lo que sigue, hermanos, es precioso. Capítulo 2. Quería decir algo Dígame. que ya vi de unos amigos, supuestamente son amigos. Amén. Entonces le dice, entonces le dice, entonces, ¿qué pasó con aquel? Le dice, ¿no te has dado cuenta? Le dice, no, ¿qué pasó? Le dice, ya tiene 3 días en el hospital. Ay, que se muera. Ay, que déjalo. Apáticos al dolor, a la necesidad ajena. Mire lo que nos dice el verso 1 y 2 del capítulo 2.
Qué precioso. Precioso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo, y era a proposición de nuestros pecados, y no solamente por los de nuestros. nosotros, Aleluya. también del mundo entero. Gloria al Señor. No solamente por nuestros pecados, sino por los del mundo entero, por toda la humanidad. Y mire cómo empieza él, hijitos míos, para que los que lean puedan, hermanos, ver el trato, el amor con que se dirige a los demás. Y luego, hermanos, nos da esta enseñanza tan grande. Si alguno hubiere cometido pecado, y mire, hermano, esto es tremendo. Póngale atención a esto. No está diciendo sigan pecando, que al cabo Dios los perdona. No está diciendo eso. Está diciendo por si al caso alguno cometió pecado, involuntariamente o se le escapó, ¿verdad? Porque hay veces, hermano, que uno hace unas cosas que está consciente de no, pero de repente ya estuvo, pecó. O hay veces que uno peca, hermanos, hasta sin querer. Hasta sin querer. Y esto no quiere decir como aquel inteligente en su propia opinión, ¿verdad? Que dijo, no, es que como el Señor Jesucristo dijo que el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró en su corazón, ¿qué dice el inteligente? Dice, es que con la primera mirada no se peca. Dice, ya con la segunda mirada, sí. Esa sabiduría es terrenal, hermanos. Es animal, es diabólica. Entonces dice el tipo, no, pues yo por eso desde la primera mirada no me despego. A no pecar. Hermanos, nosotros tenemos bien claro que por si alguno comete pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo, el que murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados nuestros y de toda la humanidad, no solo los de nosotros, sino los de todos. ¿Por qué? Porque Él está, hermanos, con los brazos abiertos, esperando, hermanos, al momento que nosotros reconozcamos que somos pecadores y le digamos, Señor, perdóname, soy pecador. Ayúdame, que nosotros podamos reconocer que si no obtenemos el perdón de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a perder en condenación eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el perdón divino. Y ya siendo perdonados, entonces, amarnos unos a otros como el Señor nos ha amado. Amén. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Que nos amemos los unos a otros. Aleluya, qué bueno ha sido, hermanos, haber estudiado esta clase, preciosa clase, y la del domingo que viene no es la excepción. Tremenda, muy buena clase, les recomiendo que la lea para que podamos interactuar el otro domingo igual o mejor que este domingo. Amén. Hermanos, estudiemos la palabra de Dios. Ahí encontraremos la vida eterna. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque nos ha permitido llevar a cabo esta clase, Señor de gloria. Bendice, oh Dios mío, cada uno de tus hijos, de tus hijas, que se esfuerzan, oh Dios, para venir a estudiar tu palabra, oh Dios de gloria, para venir, oh Dios mío, a poder llenarse, oh Dios de gloria, de ti, Señor, a entender algunas cosas que aún no hemos entendido, hacer conciencia de ellas, Padre. Bendiga, Señor, a aquellos que se han conectado, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquellos, Señor de gloria, que necesitan, oh Dios mío, de su salvación, Padre.
Que su Espíritu Santo le ministre, oh Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo bendito. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, aleluya.